Grandes genios e inventos de la humanidad. El teléfono de Alexander Graham Bell. No hay nada en la Tierra que preste un servicio tan rápido como el teléfono, ni nada que se haya maldecido tanto como él. Son las palabras de un crítico a principios del siglo XX sobre los pros y los contras del teléfono. Ihr Amtsgastgebiet wünsche mit Nummer 25 zu sprechen. Nummer 25 bitte. Mein Teilnehmer ist am Apparat, bitte sprechen Sie. Preciado o maldito, pocos inventos han cambiado tanto la convivencia de las personas como el teléfono en su historia de apenas 150 años. Alexander Graham Bell ayudó a conseguir la creación de este invento realmente revolucionario. Natural de Escocia, con 23 años, se trasladó a Boston para ejercer de profesor de gramática para sordos. Bell estudió el origen del sonido con su colaborador, Thomas Watson. Los dos investigadores querían transmitir palabras mediante energía eléctrica. El teléfono por fin es un instrumento práctico. En 1875 terminaron el prototipo de su teléfono, que más tarde les daría a los dos la fama y a Bell una inmensa fortuna. Pero Bell nunca ocultó que la idea del invento había nacido, en realidad, de otro. Johann Philipp Reis construyó su teléfono 15 años antes que Bell, pero nadie le tomó en serio. Al profesor y físico alemán le intrigaba la idea de simular la función del oído humano con electricidad. Reis construyó una oreja artificial de madera de encina y metal. Este aparato de audición estaba conectado a una batería, y cuando Reis hablaba, se movía. Este mecanismo de contacto oscilante variaba la intensidad de la corriente. Con su aparato, Reis podía reproducir sonidos a la distancia que deseara. Era el primer teléfono eléctrico. Die Sonne ist von Kupfer. En 1861, Reis presentó un modelo mejorado a la Sociedad Alemana de Física en Frankfurt. En su demostración, tocó un violín. En este aparato, la corriente eléctrica también sufre variaciones por un mecanismo de contacto sensible al sonido. Por desgracia, a los eruditos de Frankfurt les faltó imaginación. Un aparato del que salían sonidos deformados les pareció una tontería. Por razones obvias, Reis no pudo fabricar en serie su aparato. La era del teléfono comenzó años más tarde con Alexander Bell en Boston. Bell conocía los estudios de Reis y con ellos una teoría: que la lengua humana se podía transmitir mediante la electricidad, con un mecanismo que variaba la intensidad de la corriente eléctrica según la oscilación del sonido. Pero a Bell le faltaba una mente práctica para la materialización. Ninguno de los proyectos que había emprendido con Watson había salido adelante. Ni siquiera su telégrafo armónico, un aparato con el que querían transmitir simultáneamente varias señales distintas a través de una sola corriente. I made them exactly after your sketches. See the bar and the new wire for the coil? Pero esa noche de junio, ni Bell ni Watson se imaginaban que su telégrafo armónico era prácticamente un teléfono. That's what we'll see tonight. Please go in the other room and prepare for the first transmission. El telégrafo armónico tenía un electroimán con el núcleo de hierro dulce. En cuanto la corriente lo atravesaba, producía la vibración de un resorte que se podía oír ligeramente. Bell y Watson tenían que sincronizar a la perfección el emisor y el receptor antes de cada prueba. Durante meses realizaron numerosas pruebas sin éxito.
Pero ese día... Bell creyó haber oído la vibración propia de una placa metálica. No era una ilusión sensorial. What happened? I don't know. Nothing special. I started ¿Qué había pasado? transition and got a problem. Watson había querido aflojar un tornillo demasiado apretado y se le había resbalado. I could not turn. So I tried a little harder and it slipped over the bar. That's what happened. That was exactly Eso the es lo que sound. había oído Bell cuando tenía la oreja pegada al receptor. Really? Fue un golpe de That's suerte. precisely the noise you made with the Y él speaker. sabía que, si se podían transmitir sonidos, también se transmitiría el lenguaje. Habían inventado el teléfono. El 7 de marzo de 1876, Alexander Bell solicitó la patente de su invento. Pero lo hizo solo un poco antes que su mayor rival. Eliza Gray, inventor de Chicago, llegó a la oficina de patentes solo 2 horas después que él. 2 horas que le salieron muy caras. Durante años, Gray se enfrentó a Bell hasta que obtuvo una modesta indemnización. Por su parte, Bell inició rápidamente una campaña de publicidad por todo lo alto. Su aparato parlante fue la estrella indiscutible de la Exposición Mundial de Filadelfia de 1876. Dios mío, habla. Habla. Solo un año después, el exprofesor de gramática de Boston fundó la Bell Telephone Company. Su política, no vender los teléfonos, sino alquilarlos exclusivamente a sus clientes. Un plan inteligente, como se demostraría más tarde, pues de esa forma, la Bell Company se aseguró durante mucho tiempo el monopolio del sistema de teléfonos americano. Cinco bancos de Boston pasaron a la historia del teléfono. ¿Con quién quiere hablar? Crearon entre ellos la primera red de teléfonos del mundo con su central telefónica en la empresa de seguridad Colms Burglar Alarm. Poco después, Bell publicó el primer listín telefónico. Grandes ciudades como Boston contaban con apenas 50 nombres. Pero eso cambió pronto. 3 años después de su fundación, la Bell Company ya contaba con 50.000 clientes. Grandes empresas de telegramas como la Western Union solicitaban licencias a Bell y se introducían en la industria telefónica. Pronto, el cable del teléfono conectó unas ciudades con otras. La red crecía y crecía. En 1914 se terminó la primera red telefónica que atravesaba Estados Unidos. Bell protagonizó el acontecimiento del siglo con la primera conversación telefónica transcontinental. Una distancia tan grande solo se pudo abarcar con la inserción de micrófonos de carbón en los teléfonos. Los micrófonos de carbón se utilizaron durante mucho tiempo. Su mayor ventaja era su alto rendimiento. Su principio, las ondas sonoras hacen oscilar la membrana del micrófono. Mr. Watson, Señor Watson, venga, le necesito. Un electrodo situado en la parte inferior de la membrana ejerce presión sobre un panel de antracita. Según la oscilación, la presión es mayor o menor. Según estos factores, la resistencia eléctrica será mayor o menor, la corriente sufrirá variaciones y, para contrarrestar, transmitirá ondas. Los receptores telefónicos se fabricaron mucho tiempo según el principio electromagnético. La corriente variable entrante atravesaba unas bobinas envueltas en imanes permanentes. Según la intensidad de la corriente, el imán ejercía más o menos fuerza y hacía oscilar una membrana metálica. El movimiento de la membrana se trasladaba en el aire, con lo que el sonido era audible en la distancia. Mr. Watson, Señor Watson, venga, le necesito.
Principios del siglo XX. Los empleados de las centrales telefónicas no dan abasto con las manos. Antiguamente, los trabajos físicos los realizaban principalmente hombres jóvenes. Pero pocos años después, varias empresas de telefonía y administraciones de correos contrataron a mujeres. Pensaron que la asistencia femenina calmaría a los clientes alterados por las largas esperas al teléfono. Si la táctica funcionó, no se sabe. Pero muchas empresas de telefonía no tardaron en realizar la intermediación de forma automática. Con ello, surgió también el disco de marcación, un sistema telefónico muy novedoso para los clientes. En la actualidad todo ha cambiado. Hoy son máquinas las que nos ponen en contacto con las líneas telefónicas. Los telefaxes leen fragmentos de texto y los convierten en datos informáticos. El receptor se conecta automáticamente. Hoy en día, ya nadie se sorprende al hablar por teléfono con alguien que está al otro lado del Atlántico. Pero hace algunos años no era una cosa habitual. El primer cable telefónico a través del Atlántico se instaló en 1956. Un proyecto enorme. Cubrió la distancia entre Gran Bretaña y Canadá, 3.619 kilómetros. El enorme cable de cobre permitía con su repetidor la transmisión simultánea de 36 conversaciones. Antes de la instalación del cable en el océano, los radioenlaces mantenían el tráfico telefónico intercontinental. Hallo, Papa? Nein, Frau Nersa, hier ist Karl Hollmann. Wer? Herr Hollmann? Ja. El primer enlace radioeléctrico se creó en 1920. En aquel momento, la comunicación internacional era un circuito de espera. Solo se podía mantener una conversación por canal radioeléctrico. Was sagen Sie? Con lo que los avances empezaron a pedirse a gritos. Ja, Etwas lauter bitte. ja, ja, ja. En la actualidad, las señales radioeléctricas siguen comunicando gran parte del mundo. Pero los satélites de telecomunicaciones en órbita permiten miles de conversaciones simultáneas. La demanda de comunicación a nivel mundial no conoce fronteras, pero el espacio para el estacionamiento de satélites es limitado. En las profundidades de la Tierra aún hay sitio de sobra. Esto es un cable fibra óptico en movimiento. Una fibra óptica con una capacidad enorme. Este cable transmite hasta 30.000 conversaciones telefónicas simultáneas. Y no solo eso. La fibra óptica permite transmitir, a través de la misma conexión, lenguaje, texto, datos informáticos e incluso imágenes en movimiento. Fibra óptica, satélites, teléfonos móviles. En la actualidad, casi nadie puede prescindir del teléfono. Para unos es imprescindible en el trabajo, para otros ideal en su vida privada y para otros sencillamente una carga. Desde la época de Bell, las conversaciones telefónicas no han cesado. En la red de telefonía estadounidense solo se ha producido un minuto de silencio absoluto. Señor Watson, venga, le necesito. Fue el 6 de agosto de 1922, en memoria de Alexander Graham Bell, que murió 2 días antes de cumplir 75 años.